Bienvenidos una vez más a Tecno Terror y más. Soy tu narrador de historias que desafían las leyes de la naturaleza. Te invito a que te suscribas, hoy tenemos algo que te sorprenderá. Hoy viajaremos al siglo XVII, a la Nueva España, donde la Santa Inquisición sembraba el terror en nombre de la fe. Conoceremos a una mujer cuya belleza era legendaria, pero cuyos poderes eran tan oscuros que desafiaron al tribunal más temido de la época. Esta es la historia de la mulata de Córdoba. Basada en una leyenda que ha perdurado por más de 400 años, esta historia te llevará a las mazmorras de la Inquisición, donde una mujer misteriosa demostró que existen poderes que van más allá de la comprensión humana. Poderes que pueden burlar incluso a la muerte misma. En las calles empedradas de Córdoba, Veracruz, donde las sombras ocultan secretos y las paredes guardan susurros de siglos pasados, vivió una mujer que desafió al poder más absoluto de su tiempo. Era el año 1651. En la villa de Córdoba, en lo que hoy es Veracruz, vivía una mujer que se había convertido en leyenda mucho antes de su muerte. No se sabía su verdadero nombre, pero todos la conocían simplemente como la mulata. Era una mujer de belleza extraordinaria, con piel canela que brillaba como el oro bajo el sol tropical, cabello negro como la noche y ojos que parecían guardar secretos del universo. Pero lo que más intrigaba a los habitantes de Córdoba no era su belleza, era su juventud eterna. Los vecinos más ancianos juraban que la habían conocido cuando eran niños, y que desde entonces no había envejecido ni un solo día. Tenía la misma piel tersa, el mismo brillo en los ojos, la misma sonrisa enigmática que había tenido décadas atrás. La mulata vivía sola en una casa modesta cerca de la plaza principal. No tenía familia conocida, no trabajaba, pero nunca le faltaba nada. Su casa siempre estaba llena de flores frescas, comida abundante y vestidos elegantes que nadie sabía de dónde provenían. Durante el día era encantadora, ayudaba a los enfermos con remedios que funcionaban milagrosamente, consolaba a las viudas y jugaba con los niños. Pero por las noches era cuando ocurrían cosas extrañas. Los rumores comenzaron lentamente. Primero fueron susurros en el mercado, luego murmullos en las tertulias, hasta convertirse en acusaciones directas. La gente decía que la mulata practicaba brujería. Los testimonios eran escalofriantes. Vecinos juraban haberla visto levitar en el patio de su casa durante las noches de luna llena. Otros aseguraban que podía transformarse en diferentes animales, un gato negro, un búho, incluso un murciélago gigante. Pero lo más perturbador eran las historias sobre su relación con el tiempo. Decían que podía detener los relojes con solo mirarlos, que las velas en su presencia ardían hacia atrás, que las flores marchitas revivían al tocarlas. María González, una lavandera que vivía al lado, contaba que una noche vio a la mulata parada en su ventana, con los brazos extendidos, mientras objetos flotaban a su alrededor. Platos, libros, incluso muebles danzaban en el aire como si obedecieran a su voluntad. Sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo, susurraba María. Y cantaba en un idioma que nunca había escuchado, pero que me helaba la sangre. Pero la mulata no solo practicaba magia para sí misma. También ayudaba a otros, por un precio. Las mujeres desesperadas acudían a ella para conseguir el amor de un hombre. Los comerciantes le pagaban para que les trajera fortuna. Los enfermos desahuciados buscaban su ayuda para sanar. Y siempre funcionaba. Pero quienes recibían su ayuda pagaban un precio más alto de lo que imaginaban. Don Felipe Mendoza, un rico comerciante, había pedido ayuda a la mulata para salvar a su esposa de una enfermedad mortal. Ella accedió, pero le advirtió: la vida que salve será pagada con otra vida. La esposa de don Felipe sanó milagrosamente. Pero una semana después, su hijo mayor murió en un accidente inexplicable. El hombre comprendió entonces el verdadero poder de la mulata y la maldición que había traído sobre su familia. Doña Carmen Herrera había pedido que el hombre que amaba la correspondiera.
Al día siguiente, él llegó a su puerta profundamente enamorado, pero sus ojos ya no eran los mismos. Tenían la mirada vacía de quien ha perdido su libre albedrío. Los casos se multiplicaban. Cada favor de la mulata traía consecuencias terribles. La gente comenzó a entender que no era solo una bruja, era algo mucho más peligroso. Era una entidad que se alimentaba del sufrimiento humano. Y así, el miedo se extendió por Córdoba como una plaga. Los padres prohibían a sus hijos acercarse a su casa. Las mujeres se persinaban al verla pasar. Los hombres evitaban cruzar miradas con ella. Pero la mulata no parecía afectada por el rechazo. Continuaba su vida como si nada hubiera cambiado, con esa sonrisa enigmática que ahora todos interpretaban como siniestra. Hasta que llegó el momento en que alguien decidió detenerla para siempre. Fray Antonio de Benavides, un inquisidor enviado desde la Ciudad de México, llegó a Córdoba en 1665. Había recibido múltiples denuncias sobre la mulata y venía decidido a erradicar la brujería de la villa. El inquisidor era un hombre implacable, conocido por haber enviado a decenas de supuestas brujas a la hoguera. Había estudiado los testimonios sobre la mulata y estaba convencido de que se enfrentaba a la bruja más poderosa de la Nueva España. La orden de arresto se dio al amanecer del 15 de octubre de 1665. Pero cuando los soldados llegaron a la casa de la mulata, encontraron algo que los dejó helados. La casa estaba completamente vacía. No había muebles, no había ropa, no había señales de que alguien hubiera vivido ahí. Solo las paredes desnudas y un aroma extraño que no podían identificar. Pero en el centro de la habitación principal, dibujado con carbón en el suelo, había un círculo perfecto con símbolos que ninguno de los presentes pudo descifrar. Los soldados registraron toda la villa, pero la mulata había desaparecido como si nunca hubiera existido. Fray Antonio se negó a darse por vencido. Ofreció una recompensa enorme por cualquier información sobre su paradero. Y entonces, 3 días después, algo increíble sucedió. La mulata apareció caminando tranquilamente por la plaza principal, como si nada hubiera pasado. Cuando los soldados la arrestaron, la mulata no opuso resistencia. Sonrió con esa sonrisa enigmática y les dijo: estaba esperándolos. Ha llegado el momento de que conozcan quién soy realmente. La encerraron en las mazmorras del Palacio Municipal, en una celda especialmente preparada para brujas. Tenía cadenas bendecidas, crucifijos en cada pared y agua bendita rociada en cada rincón. Pero desde el momento en que la mulata entró a la celda, comenzaron a ocurrir fenómenos inexplicables. Los guardias reportaban que las antorchas se apagaban solas cuando se acercaban a su celda. Que escuchaban voces susurrando en idiomas desconocidos. Que las ratas huían en terror del área donde ella estaba prisionera. Fray Antonio decidió interrogarla personalmente. Durante los interrogatorios, Soledad nunca negó directamente las acusaciones. En cambio, hacía preguntas que hacían dudar al sacerdote. ¿Qué es la brujería, padre? ¿Acaso no es simplemente conocimiento que ustedes no poseen? ¿No es cierto que ustedes también realizan rituales mágicos? ¿No transforman pan en carne y vino en sangre? ¿No invocan espíritus? ¿No hablan con los muertos? ¿Cuál es la diferencia entre sus milagros y mi magia? Estas preguntas enfurecían al sacerdote, quien ordenó que fuera sometida a tortura. Pero aquí ocurrió algo inexplicable. Cuando llevaron a la mulata a la cámara de tortura, los instrumentos se rompían al tocar su piel. Las cuerdas se cortaban solas. Los hierros candentes se enfriaban instantáneamente. ¿Sorprendido, padre?, preguntó con una voz serena, casi burlona. ¿De verdad creían que unas cadenas mortales podían contener a alguien como yo? El sacerdote, temblando, le gritó que confesara sus pactos con el demonio. Pero la mulata solo rió, con una calma siniestra. ¿El demonio? Querido padre,
ustedes no comprenden nada. Yo soy mucho más antigua que sus demonios. Durante los siguientes días, Fray Antonio intentó quebrar la voluntad de la mulata usando todos los métodos de la Inquisición. Pero cada tortura que aplicaban parecía no afectarla. Las heridas sanaban instantáneamente, el dolor parecía no existir para ella. Finalmente, agotado y desesperado, el sacerdote le preguntó directamente, ¿qué eres? La mulata lo miró con ojos que parecían contener siglos de sabiduría. Soy lo que ustedes llaman una bruja. Soy el espíritu de la tierra misma, anterior a sus dioses, anterior a sus demonios. He caminado por estas tierras desde antes de que llegaran sus antepasados. He visto nacer imperios y los he visto caer. He visto llegar a los españoles y sé que también verán su fin. Ustedes son solo un suspiro en la historia de estas tierras. El sacerdote, horrorizado, comprendió que no se enfrentaba a una bruja común. Se enfrentaba a algo primitivo, algo que existía desde antes de la llegada del cristianismo a América. Pero su fanatismo pudo más que su miedo. Ordenó que fuera quemada en la hoguera al amanecer del día siguiente. Si no podía quebrar su voluntad, al menos podría destruir su cuerpo. Lo que no sabía era que la mulata ya había planeado su escape, de una manera que desafiaría toda lógica. La noche antes de la ejecución, la mulata pidió un último favor. Quería papel y carbón para dibujar. Fray Antonio, pensando que tal vez quería confesarse por escrito, accedió. Los guardias la vieron dibujar durante horas. Trazaba líneas con precisión matemática, creando una imagen que parecía cobrar vida bajo la luz de las antorchas. Pero nadie pudo ver exactamente qué estaba dibujando. Al amanecer, cuando llegaron a buscarla para llevarla a la hoguera, encontraron la celda vacía. En el suelo, había un dibujo de un barco tan perfectamente realizado que parecía real. Pero lo más inquietante era que el dibujo estaba mojado. Goteaba agua salada, como si hubiera navegado por océanos reales. Y en el aire flotaba un aroma a mar y libertad. Los guardias corrieron a avisar al sacerdote. Cuando él llegó y vio el dibujo, comprendió lo que había pasado. La mulata había usado el dibujo como portal para escapar. ¿Cómo es posible?, gritó el inquisidor. Pero entonces recordó las palabras de la mulata. Ella no era una bruja común. Era algo mucho más poderoso. Algunos testigos aseguran que esa mañana vieron un barco fantasma navegando por el río que pasaba cerca de Córdoba. Un barco que brillaba con luz propia y en cuya proa se veía la silueta de una mujer hermosa con una sonrisa enigmática. La mulata de Córdoba nunca fue capturada. Fray Antonio murió 2 años después, enloquecido por la experiencia. Algunos dicen que murió obsesionado con encontrarla, otros que murió de terror al comprender que había algo en el mundo que escapaba al control de la Inquisición. Pero la historia no terminó ahí. A lo largo de los siglos, ha habido avistamientos de la mulata en diferentes partes de México. Siempre la misma mujer, siempre joven, siempre con esa sonrisa enigmática. En el siglo XVIII fue vista en Puebla, ayudando a los insurgentes durante la independencia. En el XIX, apareció en Guadalajara durante la Revolución. En el siglo XX, algunos afirman haberla visto en la Ciudad de México durante los terremotos, consolando a los damnificados. Cada aparición coincide con momentos de crisis nacional, como si fuera un espíritu guardián que vela por México en sus horas más oscuras. Y siempre, después de cada aparición, alguien encuentra un dibujo. Un dibujo tan perfecto que parece real, tan detallado que parece vivo. La casa donde vivió la mulata en Córdoba sigue en pie. Hoy es un museo, pero los trabajadores reportan fenómenos extraños. Dibujos que aparecen solos en las paredes. Risas femeninas que se escuchan en las noches. Y a veces, muy raramente, visitantes aseguran ver a una mujer hermosa observando desde las ventanas. Una mujer que no envejece, que no cambia,
que sigue guardando secretos que los humanos no están listos para comprender. ¿Qué era realmente la mulata de Córdoba? ¿Una bruja poderosa? ¿Un espíritu ancestral? ¿O algo aún más misterioso? Los historiadores han debatido durante siglos. Algunos creen que era una mujer real con conocimientos avanzados que la época interpretó como brujería. Otros piensan que era efectivamente una practicante de magia prehispánica que sobrevivió a la conquista. Pero existe una tercera teoría, más escalofriante. Que la mulata no era humana en absoluto. Que era la manifestación física de la tierra misma, un espíritu que adoptó forma humana para interactuar con los mortales. Esta teoría explicaría su inmortalidad, sus poderes sobrenaturales y su conexión con los momentos críticos de la historia mexicana. Explicaría por qué podía dibujar portales a otras dimensiones y por qué la Inquisición nunca pudo quebrar su voluntad. Tal vez la mulata de Córdoba sigue entre nosotros, esperando el momento en que México la necesite nuevamente. Dibujando nuevas realidades, protegiendo desde las sombras, siendo testigo eterno de la historia que se escribe. Y tal vez, solo tal vez, si algún día la encuentras y le pides que dibuje algo para ti, deberías estar preparado para las consecuencias de tus deseos. ¿Qué opinas de esta leyenda? ¿Crees que la mulata de Córdoba fue real o solo un mito? ¿Piensas que podría seguir viva en algún lugar? Déjame saber tu teoría en los comentarios. Si esta historia te transportó al México colonial más misterioso, no olvides darle me gusta a este video. Cada me gusta me ayuda a continuar investigando y rescatando las leyendas más fascinantes. Y si quieres más historias sobre brujas legendarias, espíritus antiguos y misterios, suscríbete a Tecnoterror y más y activa la campanita de notificaciones. Cada semana desenterramos leyendas que han sido olvidadas por la historia oficial. Nos vemos en la próxima historia del terror. Y recuerda, ten cuidado con lo que le pides a alguien que puede dibujar la realidad.